medias chantas llevas pela, ponte pilas. Estamos de regreso aquí y allá en todas partes en este hermoso abril, mes de concienciación acerca del autismo, del derecho de las personas con autismo a una vida plena, a una vida feliz. Y justamente por eso me encuentro en este momento muy gratamente acompañada del licenciado Fidel Oliveros, presidente de la Fundación Sueños del Niño Simón. Mochila de Sueños del Joven Simón. Mochila de Sueños del Joven Simón, y también de Maerwis Carnevali, quien es vicepresidenta de la misma fundación. Bienvenidos, muchachos, qué grato tenerlos acá. Gracias, mi niña. Nos sentimos en casa. Qué bueno, me alegro mucho. Ese es como el espíritu de aquí allá en todas partes y de todo Ávila TV. Bueno, yo quería que comenzáramos hablando un poco acerca de qué es exactamente el autismo, de qué se trata esto. Sí, vamos a ser un poco pedagógicos, ¿no? Siendo que digamos que el talento especial de la Fundación Mochila de Sueños Joven Simón es la parte pedagógica educativa. Entonces nosotros tratamos que en nuestras entrevistas y nuestro trabajo sea lo más educativo posible, porque cuando vamos a un médico y el médico nos habla en su verborrea científica, pues muchas veces nos confundimos, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de autismo, tenemos que decir que autismo es una alteración neurobiológica. Y nos dicen, alteración. ¿Qué es alteración? Un cambio. Vamos a ir descomponiendo el concepto. Un cambio. ¿Un cambio de qué? En un funcionamiento de un X. Luego hablamos de neurobiológica. ¿Y qué hace la neurobiología? Bueno, la neurobiología va a estudiar el funcionamiento celular del sistema nervioso, del cerebro, ¿ok? Entonces, ¿cómo incide ese funcionamiento celular en los procesos de la captación de la información y de la comunicación? Okay. Básicamente, entonces, decimos que cuando hablamos de autismo como una alteración neurobiológica, nos referimos entonces a un trastorno. Entonces vienen las otras dos palabras rimbombantes, que son espectro, trastorno y espectro. Y la gente dice, ¿y eso qué es? Nuevamente, ¿qué es un trastorno? Es una alteración de funcionamiento. Y espectro, que es una gama de condiciones que funcionan dentro del sistema nervioso central. Es como imaginarte un prisma. Tú ves distintos colores, pero no, muchas veces hay colores que se superponen sobre otros y no logras ver el cambio entre un color y el otro. Okay, y es claro. esa amalgama en donde consigues que el autismo en muchos casos no viene solo. Conseguimos el autismo con trastorno de déficit de atención, o personas con Down y con autismo, o personas con autismo y dislexia o dislalia. Entonces son distintas alteraciones que se vienen presentando en el niño. Muchas veces lo observamos en el niño. Hace un momento nos decían, ¿y qué sucede en el adulto? Okay, muchas de las cosas que ha pasado, y lo señala la bibliografía, que hay mucha deficiencia para poder diagnosticar la condición en mujeres. Y dicen, la bibliografía dice, de cada 5 diagnósticos, 3 o 4 son varones y 1 es hembra. ¿Es más difícil diagnosticar la mujer? Es un poco más complicado. Porque no es las que sea mujeres, más complicadas es un son. poquito, porque las mujeres son social. Okay. Biológicamente son sociales. Entonces, el elemento más importante para tú resaltar o para tú detectar esas señales de alerta es la socialización. Las mujeres lo tienen por naturaleza. Entonces, cuando te toca diagnosticar, ves que, ok, tienes dificultades para ciertas, la parte matemática, o eres distraída, pero no, es que como en estos momentos está muy de moda el niño con déficit de atención, con o sin hiperactividad, entonces dicen, no, es que es una niña con déficit de atención. Sí, hay que enfocarnos entonces que como trastorno el autismo, digamos que se define en 2 áreas de la persona, que es habilidades sociales y es comunicación. O sea, el trastorno del espectro autista presenta una disfunción
en esas dos áreas de la personalidad: la comunicación y la interpretación social. Es decir, cómo yo me comunico con mi entorno y cómo mi entorno se comunica conmigo. De allí, que bueno, hay niños que desde pequeñitos ya podemos diagnosticar, a los 18 meses podemos diagnosticar, ver señales de alerta que se ven afectados porque su conducta refleja esa disfunción, esa alteración. ¿Cómo? No me conecto con otros niños, me gusta jugar solo, de repente coloco los carritos en línea recta, o solamente me enfoco, me gusta jugar con dinosaurios, no escucho cuando me llaman, no señalo, quiero un vaso de agua, no señalo con el dedito. O sea, hay unas señales, 10, 12 señales de alerta que nos permiten pues detectar que hay posiblemente allí un trastorno. ¿Se nace con el trastorno de espectro autista o se puede adquirir por alguna razón en el tiempo? Definitivamente nacemos con la condición. Y morimos con la condición. Y morimos con la condición. ¿Qué la causa? Los científicos todavía no se ponen de acuerdo. ¿Cuál es el origen? Bueno, puede haber un factor genético, puede haber un factor ambiental, alimenticio, tal vez. Desde el punto de vista ambiental, las toxicidades, los metales, pero todo hasta ahora ha sido, puede ser, hay incidencia, hay investigaciones, hay resultados, se arrojan estadísticas, pero no podemos decir el autismo es causado por. Ahora, cuando hablamos de un autismo o de un comportamiento, digamos, típico, con ciertas características típicas del autismo, por ejemplo, en los casos de accidentes de tránsito. Van varios casos que nos han llegado la información, sobre todo un caso que me llamó mucho la atención en Estados Unidos, un joven de 28 años que hasta el momento no había manifestado ningún tipo de disfunción o alteración del sistema nervioso central, pero tuvo un accidente de tránsito donde hubo que hacerle un corte importante de la masa encefálica. Y el joven comenzó, una vez que después de una larga recuperación, comenzó a desarrollar ciertas conductas que se le llamó a un autismo selectivo. ¿Por qué? Porque quizá, o quizá no, fue así, la cirugía se practicó sobre aquellas áreas del cerebro, en donde se trabaja el tema de la comunicación, de las habilidades. Socialización. Oh, caramba, qué interesantes los misterios de la mente humana, ¿no? Háblanos un poco, Fidel, háblanos un poco acerca del ¿qué diagnóstico tienes de los casos de autismo acá en Venezuela? ¿Cómo vivimos el autismo acá? ¿Qué número de personas con esta condición existen? ¿Cómo? Los últimos estudios hechos por la Universidad Monte Ávila señala para el año 2012 que de cada 49 niños, uno tiene la condición de autismo. Cada 49 niños acá en Venezuela. En Venezuela. En Estados Unidos estamos hablando de 1 por 88. Cada 88 niños, uno tiene la condición. En Europa estamos hablando de 1% de la población. 450.000 personas estiman en España. Wow, pero me estás hablando de que los datos en Venezuela son mayores que afuera. Que afuera. ¿Y qué ha pasado? Y no tenemos data reciente. ¿Y qué ha pasado? Que desde el año 79 para acá, todas las estadísticas día a día te señalan mayor cantidad de autismo. Estas linduras que tienes ahí, esos bomboncitos adorables, son jóvenes que trabajan, niños que trabajan en la fundación. Son, fíjate, esos son programas, se llama La Cocinita Azul. Nosotros tenemos un programa de habilidades sociales que se llama ACAR, que funciona sobre autoconocimiento, autoaceptación
autorrespeto. Que la idea principal es lograr eso que dice ti, empoderamiento y gestión personal. En la medida que los chicos conozcan desde muy pequeños su condición, pueden aprender a manejarlo desde muy chiquititos, ¿ok? ¿Qué hacemos nosotros? A través de actividades recreoeducativas no tradicionales, como por ejemplo los retos gastronómicos tipo lo que aparece en TV, donde los chicos aprenden a hacer comidas muy sencillas, a competir sanamente, ¿ok? Y a desarrollar autonomía, ¿ok? Para su propio empoderamiento. Otro de los ejercicios que hemos podido hacer con él, lo hemos colocado en hacer desfiles de moda. Tenemos el caso en una de las imágenes que pasaron hace ratito, una de las niñas fue diagnosticada con el trastorno en un nivel severo, de hecho tenía no verbal, no tenía contacto visual. Y esa criatura, a través de este programa de habilidades sociales, aprendió de tal manera a autogestionarse y a generar ese empoderamiento personal siendo una bebé, que ella fue una de las modelos más destacadas porque saludaba al público y lanzaba besitos y todo lo demás. Entonces son actividades recreoeducativas que permiten que ellos desarrollen habilidades sociales, porque ese es uno de los temas que se complica, pues, la integración social. ¿Qué hacemos? Entrenamos a estos muchachos a que esas habilidades que tú no conoces o que para ti es un desafío, a superar ese desafío. Nosotros no hablamos de problemas, nosotros no hablamos de enfermedad, porque el autismo no es una enfermedad, es una condición que naces con ella y mueres con ella. Y para muchas madres o padres que están sumergidos en el dolor, muchas veces mandan mensajes la sociedad de niños con fibrosis quística, en donde las mamás nos mandan a decir que no nos preocupemos con el diagnóstico, porque resulta que nuestros hijos, nuestros niños con la condición, no tienen fecha de caducidad. En cambio, los niños con fibrosis quística sí. Así es. Entonces, asumamos el compromiso, que asumimos ese diagnóstico con hidalguía, con fuerza, y en la medida en que nosotros le demos herramientas a nuestros niños, vamos a garantizarles una vida feliz, una vida de empoderamiento, una vida en donde muchas veces nosotros somos los que le colocamos el techo, y ellos nos demuestran día a día que pueden no solamente superar esas barreras, sino que logran desarrollar alto desempeño. Tenemos personas reconocidas con autismo como Albert Einstein, Bill Gates, el mismo Steve Jobs. Dentro de los estudios que he hecho sobre Teresa Carreño también hay muchos elementos que nos señalan que hay similitud con el autismo. Entonces, no coloquemos a la condición del autismo como una barrera. Por el contrario, ellos identifican lo que a ellos les gusta, y sobre lo que a ellos les gusta, por ejemplo, les gusta mucho la tecnología. Sí, vamos a continuar hablando de eso luego de un corte, Fidel. Ya volvemos con más de Fidel Oliveros y de Maerwis Carnevali. Ya volvemos con más de Que Llega en Todas Partes. Donde el santo quiere vela, pero tienes que moverla. Si te achantas, llevas... Estamos de regreso aquí y allá en Todas Partes con Maerwis Carnevali y Fidel Oliveros, que nos están conversando un poco, nos están enseñando un poco acerca del autismo. Acabamos de ver en pantalla una chica muy hermosa, portando un collar muy hermoso, y aunque no estamos hablando de orfebrería, a mí me llama la atención que Maerwis también tiene puesta esta pieza. Quiero que nos converses un poco sobre eso. Sí, dentro de nuestros planes y nuestro indicadores de gestión sobre la concienciación que tenemos que hacer como un plan operativo de la fundación, es el de hacer campañas. Entonces, y parte del empoderamiento de las familias es que creen sus propios emprendimientos sociales.
para que puedan generar, porque el tema del autismo, las terapias, los tratamientos, son temas costosos. ¿Ok? Y sobre todo si tiene relación o está conectado el autismo con las dietas biomédicas, pues es costoso. La leche de coco, hay una cantidad de alimentos allí que, bueno, entonces se les dan las herramientas de emprendimiento social a las familias para que generen su propia gestión financiera. Entonces, dentro de estas familias, pues hay orfebres que crean líneas llamadas a concienciar sobre el autismo. Esta pieza que se hizo en honor a la fundadora nuestra, que fue mi madre, la doctora Melida Alexí, se llama Rocío de Margarita, y es para llamar a la sociedad a convertirse en un mundo tolerable hacia las personas dentro de, no solamente del autismo, sino hacia la diversidad y las diferencias, porque es que al final y al cabo la diversidad y las diferencias es justo lo que nos une. No existe nadie igual. Entonces, las condiciones dentro del espectro autista no son más que las diferencias más en una sociedad absolutamente diferente. Entonces, esta pieza, como muchas otras, forma parte de esa línea que se llama Regar Blue, Miradas Azules, que es para concienciar y además para recaudar fondos para poder darle becas educativas a las familias que no tienen los recursos para capacitarse en materia de autismo, TDAH y otro tipo de formación, las dislexias, dislalias, todo lo que tiene que ver con la neurodiversidad. Ok, Fidel, le hice una pregunta a Fidel mientras estábamos en el corte, me dio una respuesta que fue muy llamativa, muy interesante, que me dejó así como, oh, ¿qué es esto? Entonces voy a repetirla acá. Fidel, cuéntame una cosa, existen personas, ya que me has comentado que se han desarrollado nuevas formas de hacer el diagnóstico, que cada vez se hace como con más precisión, que antiguamente no era así. Se me ocurrió preguntarte si existe gente adulta en este momento que ha vivido toda su vida sin autismo y de pronto con autismo, perdón, y de pronto nunca se entera de que ha sido así. Sí, nosotros de hecho en el primer diplomado que sacamos para el año 2016, había un adulto con autismo tipo 1 en donde él llega a su diagnóstico a través del diagnóstico de su hijo. Y en lo que él empieza en la consulta médica a ver las dificultades que tenía su hijo, pudo verse retratado en esa situación y empezó a vivir distintos momentos porque su esposa no aceptaba el diagnóstico. Su esposa decía que él decía que su hijo tenía la condición para socavar su relación con su hijo y como para esconder las deficiencias que él tenía dentro del hogar. Mi esposa, que es la doctora Cornelí, nosotros llegamos al diagnóstico de ella a través del diagnóstico de mi hijo, de Joshua. Y a través del diagnóstico de ella y de mi hijo llegamos al diagnóstico de mi suegra. Y nos conseguimos con diagnósticos completamente distintos. En el caso de Joshua es un autismo tipo 1 con alto nivel de desempeño. En el caso de Mar Erwin venía de un autismo tipo 3 no verbal. Y la mamá le dio toda una serie de herramientas sin tener diagnóstico de autodesarrollo, de empoderamiento, de tu poder sobreponerte a todas las dificultades que podías tener y cómo desarrollarte personalmente, que le permitió a ella poder hacer 2 carreras, tener 2 especialidades, manejar 2 idiomas, ser conferencista y estar hoy aquí diciéndoles a todos, sí se puede. Nosotros no creemos en esa filosofía del pobrecito, pobrecito yo, no. Nosotros creemos en la filosofía, dame la oportunidad, tú me das la oportunidad y yo te puedo
demostrar que puedo mover el mundo. Cuando en un principio Merwin definía el autismo y hablaba de esa palabra, el trastorno, ¿no? Yo pensé inmediatamente, trastorno es una palabra que viene, cuyo origen viene del concepto de lo normal, de la normalidad, eso, la alteración, el cambio. Si no existiera una caja tan específica, tan cuadrada, que dice que es lo normal, entonces el trastorno no existiría tampoco, no existiría, ¿verdad? Pero me interesa mucho conocer un poco más de tu experiencia, cómo fue tu experiencia de vida en general, el caso de una persona que ya adulta se entera de esto, bueno, me parece muy notable, pues. Tan bella, mi niña, fíjate. El autismo, yo tengo un monólogo que se llama Autismo, un desafío de vida. Y en mis conferencias le doy las gracias a la vida, como decía la negra, le doy las gracias a la vida por mi condición. ¿Dónde está la cámara? Aquí. Por acá. Vida. Tenerme esta condición me ha permitido graduarme de ser humano. Me ha permitido alcanzar aquellas almas que necesitan ser atendidas en su diversidad. Tuve la gran oportunidad de tener una mamá maravillosa que no le tuvo miedo al diagnóstico, no le tuvo miedo al qué dirán, porque esa es la primera parte del duelo. Cuando a una mamá o a un papá le dan un diagnóstico, ya sea de autismo o de cualquier otra condición parecida neurobiológica, el duelo principal se produce por el terror del qué dirán. ¿Qué dirá la sociedad de que mi hijo o mi hija tenga una condición? Yo tuve el honor, la felicidad y la plenitud de tener una madre maravillosa que creyó en su hija aun cuando su hija no creía en ella misma. Creyó en su patito feo, como muchas veces en mi familia me llamaban, porque era una gordita con lentes muy gruesos, usaba unos ponchitos, no tenía contacto visual, no tenía amigos, tenía solamente amigos imaginarios, déficit en el aprendizaje absoluto, no lograba concentrarme, todo el paquetico completo. Nadie apostaba por ese patito feo, pero esa mamá sí lo hizo. Y ese es mi mensaje a la sociedad, a las mamás. No le teman al diagnóstico. Asúmanlo como un reto maravilloso, como un desafío. Una persona con autismo puede ser total y absolutamente feliz y plena. Yo soy un ejemplo de eso. Y quiero invitar a todos los papás y a todas las mamás que se sobrepongan al diagnóstico y manos a la acción. Vamos a ver cuáles son las alternativas, cuáles son las posibilidades, en qué organizaciones me puedo reunir, me puedo acompañar, grupos de apoyo. ¿Qué necesitamos las personas que tenemos autismo? Lo que siempre decimos, una oportunidad. Denos la oportunidad y podemos demostrar lo que vieron en esas imágenes. Niños de 4 o 5 años en desfiles de moda, preparando comida. Hoy en día grandes empresas están contratando personal específicamente dentro del espectro autista. ¿Ok? Ese es el caso de los niveles 1 y 2. Pero también tenemos el autismo grado 3, en donde son niños y adultos, incluso adultos mayores, viejitos, porque nosotros nos ponemos viejitos, no nos quedamos chiquitos, que necesitan plena ayuda. Entonces hay que trabajar por ellos. Los que sí tenemos posibilidades de desenvolvernos socialmente y de aprender los códigos sociales y aprender a comunicarnos, tenemos que trabajar socialmente para que aquellos que no tienen esa posibilidad tengan organizaciones dispuestas a brindar ese apoyo. Es muy importante, otro mensaje que quisiéramos nosotros como familia, como esposos y como fundadores de Mochila de Sueño del Joven Simón, es hablarle a los neurotípicos. Otra palabra rara, mi niña, neurotípicos, ¿qué es eso? Neurotípico es aquella persona que se supone no tiene ninguna condición. Yo dudo mucho que haya muchos así, pero bueno, a los neurotípicos, desen la oportunidad
de conectarse con nosotros. Otra cosa, ¿cómo podemos enseñarle a los niños dentro del espectro autista a comunicarse si los adultos o los neurotípicos como sociedad no sabemos comunicarnos? No aprendemos habilidades tan importantes como es la comunicación, la asertividad, la inteligencia emocional. Seamos mejores sociedad. Si nosotros, ustedes que son un programa de gente joven, maravillosa, me siento feliz porque yo vine a este planeta a ser mamá y me siento mamá de muchachos como ustedes. Aprendan a ser asertivos en la vida. En la medida en que ustedes desarrollen sus capacidades como seres emocionalmente inteligentes, en esa medida, si la vida les regala tener un bebé, un nené dentro de la condición del espectro autista, su desarrollo personal va a depender del desarrollo personal que ustedes como jóvenes tengan con la sociedad. Entre más asertivos y comunicativos sean, mayores posibilidades le dan a esos niños de aprender a comunicarse. Quieren enseñarlos a que aprendan a hablar, pero ¿sabe la sociedad hablar? ¿Se comunica la sociedad? Entonces, ¿cómo pretenden enseñarle a los pequeños con autismo a hablar o a comportarse bien? Otro de los temas polémicos son los berrinches. Muchas veces en los supermercados, en las camioneticas, en el metro, vemos a los opinadores de oficio criticar a las mamás porque dicen, denle una sola nalgada a ese muchacho malcriado. ¿Qué saben ustedes por lo que pasa a un niño cuando está en una crisis de frustración? Los niños dentro del espectro autista no saben cómo manifestar su disgusto, su molestia, un dolor de muela, miedo. No lo saben manifestar. La misma ansiedad que tienen cuando hay altos grupos de personas. ¿Qué sucede en el cerebro de muchos de nuestros niños? Que al mismo momento están escuchando 100 conversaciones paralelas. ¿Qué sucede con un adulto? Un adulto puede aislar las conversaciones y solamente concentrarse en la que necesito. Nosotros no. Pero cuando están pequeños no lo saben hacer. Entonces son una serie de voces dentro del cerebro hablándote. Y no, es que cada quien está hablando en distintos espacios y él no logra concentrarse en esta conversación. Él va a estar pendiente en cada conversación de todos los que están en lo que te rodea. Y eso produce una perturbación. Esa perturbación, como no la saben manejar, pues entonces explotan con muchas veces reacciones iracundas o con lo que llaman los berrinches. Se pueden morder, se pueden lastimar, se flagelan. Es decir, esto no es un tema solamente de que es bonito. No. El tema del autismo es profundo y requiere de mucho trabajo, de mucho trabajo familiar, de mucha compenetración del cuidador primario, pero sobre todo requiere de una sociedad cada vez más rica en valores de tolerancia, de respeto. No podemos hablar de inclusión si no podemos hablar de integración. Es así. Muchachos, yo estoy muy agradecida. Esta ha sido una de las entrevistas más bellas que he tenido aquí allá en todas partes. Me alegra mucho verlas tenidas aquí. Muy brevemente, porque ya tenemos que despedirnos, ¿cómo hacen las familias que quieren acercarse a la fundación para entrar en contacto con ustedes, redes sociales, teléfonos, etcétera? Nuestro Twitter e Instagram es @mochilasuenos. El 0426-157-6976. 0414-377-8795 y hay un CanTV 373-2548. Bueno, muchísimas gracias, Fidel y Maerwis. Qué lindo verlos tenido aquí. Ya regresamos con más de aquí y allá en todas partes. No se vayan de nuestras pantallas.